Romanos capítulo 5, resultado de la justificación. Hemos venido hablando del libro de Romanos desde el capítulo 1. Lo estamos poniendo ahí en un canal de YouTube, se llama Predicar y Enseñar. Porque la palabra del Señor va a ser predicada a todas las naciones. Hay gente de otros países que los ven, gloria a Dios, porque la palabra del Señor fluye en toda la tierra. Dice la Escritura, Romanos 5, resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este primer versículo contundente dice que tenemos que ser justificados por la fe. La fe es muy importante. La fe es creer sin ver. Como dice el libro de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único, el verdadero, y separados de Él, nada podemos hacer. Jesucristo es Dios y fuera de Él no hay salvación. Que el Señor reprenda toda distracción. Concéntrese en la palabra, usted no se preocupe, concéntrese en la palabra, que todo se sujeta a Jesucristo. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted debe estar firme en la gracia, firme en esa gracia que es en Cristo Jesús. Solamente en Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Toda distracción sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Todo demonio, todo espíritu contrario se sujeta a Jesucristo. Y como dice la palabra, dice que, y solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo aquel que recibe a Jesucristo como Salvador, recibe el Espíritu Santo. Esa es una promesa de Dios para todos aquellos que lo quieren recibir. Cristo, cuando aún éramos débiles, débiles se refiere a una persona sin valor, que está en pecado, ante Dios no tiene méritos, pero aún cuando éramos débiles, dice la Escritura, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es paciente. Cristo es paciente con nosotros, paciente con los ignorantes. Cristo murió por nosotros. Por eso es que tenemos que recibir a Cristo como Salvador, porque Cristo murió por nosotros y en Él tenemos salvación y vida eterna. Seguimos leyendo, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El perdón. Solamente hay perdón en Cristo Jesús. El perdón solamente es de Dios. Porque por su sangre, nosotros somos perdonados por Cristo Jesús, que pagó el precio
precio de sangre por nuestros pecados. Por eso es que somos justificados en Cristo Jesús. Por Él seremos salvos de la ira, porque hay un juicio de Dios sobre las personas y sobre las naciones. Hay un juicio de Dios. Pero por Él, hablando de Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahí la Escritura una y otra vez te habla de la reconciliación por medio de Jesucristo, porque no hay nada que podamos hacer, no hay obra humana que podamos hacer que nos dé el merecernos la salvación, sino que solamente por los méritos de Cristo, por los méritos de Cristo. Por eso es que siempre hablamos acá de que las religiones no salvan, los ritos, costumbres no salvan. Lo único que nos puede salvar es Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, y fuera de Él no hay salvación. Este es Romanos 5, resultado de la justificación, y ahora Pablo, que es el que escribe esta carta a los romanos, va a hacer una analogía, una comparación entre Adán y Cristo, porque el pecado entró por Adán, por un hombre, pero la justificación también vino por un hombre, por Jesucristo. Como en Adán todos somos considerados culpables, en Cristo Jesús somos justificados en Él. Que Dios le bendiga. Vamos a poner otra alabanza y después seguimos con la segunda parte de Romanos 5, Adán y Cristo. Ponga atención porque el Señor le ama y quiere manifestarse a su vida. Que Dios le bendiga. Palabra de Dios, seguimos en el libro de Romanos 5, la analogía ahora de Adán y Cristo. Ponga mucha atención que Dios le quiere enseñar algo importante. Toda la Escritura apunta a Cristo, toda figura y sombra del que había de venir, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y mire como ya lo viene anunciando, ya viene anunciando a Cristo, que Adán es figura y sombra del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jesucristo, Él es el único que nos puede justificar. Y eso es lo que anunciamos en este día. Libertad en Cristo Jesús. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. La justificación que produce vida.
Así que por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Justos delante de Dios, solamente por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo de Nazaret, quien es Dios sobre todas las cosas, Dios sobre todo hombre. Y aquí la Escritura te está explicando claramente. Te vuelvo a leer este versículo que es como el resumen. Dice, así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Aquel que obedeció es Jesucristo de Nazaret. Jesús, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia y el perdón. Por eso es que la gracia de Dios es tan grande, no la podemos entender, porque aun cuando estemos muertos en nuestros delitos y pecados, su gracia nos alcanza y hay perdón de pecados para todos por medio de Cristo Jesús. Por medio de su sangre. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gloria sea para el Señor, su palabra es vida. Dice la Escritura que la ley de Jehová es perfecta. Gracias, Señor, por tu misericordia. Por tu amor, Padre. Sabemos que la gracia vino por medio de Jesucristo, pero tenemos que tomar esa gracia por fe, recibir el perdón de pecados. Recibe el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Recibe esa justificación, esa gracia, esa fe. Vamos a hacer un llamado. Si usted quiere recibir a Cristo en esta mañana, si usted quiere entregar su vida a Cristo, tiene que confesar con su boca, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos perdón de pecado. Padre, gracias, porque tú eres quien liberta al cautivo. Gracias, Dios Todopoderoso, porque podemos acceder al Padre por medio tuyo. Voy a orar y después voy a hacer una oración para que si usted quiere recibir a Cristo, la repita. Dice la Escritura, Padre, ten misericordia, guarda a cada hombre, a cada varón, abre los oídos de los ciegos. Padre, te ruego que restaures al que está afligido, Señor. Restaura, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Padre, la gloria sea a ti, Jesucristo. You are one of my guys. You're one of my kids. Don't worry about it. En el nombre de Jesús, Señor, sujeta todo demonio, todo espíritu, todo engañador sea sujetado, toda distracción sea quitada, y que los oídos sean abiertos y los ojos de aquellos que no te conocen, para que puedan, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibir la gracia, la verdad y perdón de pecado. Si usted quiere recibir a Cristo en esta mañana, yo voy a hacer una oración. Repítala conmigo. Dios Todopoderoso, yo reconozco que he pecado y que necesito tu perdón. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Lléname de tu Espíritu Santo. Guíame, Dios, en tu verdad. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien es Dios sobre todas las cosas. Perdóname, Dios, y ayúdame a permanecer, ayúdame a perseverar en tus caminos. Todo lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que si usted ha hecho esta oración, sus pecados han sido borrados. Usted es una nueva criatura. Tiene que hacer tres cosas como todo creyente: orar,
leer la Biblia y congregarse en una iglesia. Es necesario que oremos al Padre en el nombre de Jesús. Es necesario que leamos la Escritura. Que leamos la Escritura es necesario. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, hoy y siempre. Trae perdón de pecado, Padre, sobre las vidas, arrepentimiento, para que podamos ser salvos de la ira venidera. Anunciamos en esta mañana a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Busquemos a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a poner otra alabanza. Si quiere que oremos por usted, venga, con mucho gusto puedo orar por usted. Yo no puedo hacer nada, no tengo ningún poder, pero sí sé que el Dios Todopoderoso, a quien sirvo, es el Creador del universo. Y no hay nada imposible para Dios. Que el Señor le bendiga. Escuche esta alabanza. Toda la gloria sea a Jesucristo.